Hace unos días. Nuestra hermana victoriosa, en oración, recibió una palabra. Esta palabra fue, el Espíritu del Padre, le dijo a ella. Esta palabra decía, en aquel día, los últimos serán los primeros. Ella escuchó esta frase, que decía, en aquel día, los últimos serán los primeros. ¿Qué significa esta frase? En aquel día, se refiere a que, cuando todas las cosas sean renovadas, el Señor Jesucristo reciba el reinado. El día en que reciba la autoridad, los últimos serán los primeros. Los últimos significa que, tal vez ahora, algunas personas que aún no han aparecido, algunos hermanos y hermanas, ellos tal vez, aparezcan solo durante la gran tribulación, y además, se esfuercen al máximo, para trabajar para el Padre Celestial y el Señor, algunos hermanos y hermanas celestiales. De todos modos, esas personas, podrían de todos modos estar primero. Estar primero. ¿Por qué razones? Es porque el Señor relató esta parábola. El Señor Jesucristo relató esta parábola, que es el reino de los cielos. Él lo comparó con la parábola de la viña. El Señor Jesucristo comparó el reino de los cielos con una viña. Entonces, invitó a la gente a venir, a trabajar en la viña. Invitó por la mañana, acordando con los obreros, un denario al día, el salario de una moneda de plata al día. Entonces, a primera hora de la mañana, a las 6 en punto, fueron a la viña, a trabajar. También hubo otros más tarde, a las 9 de la mañana, que recién fueron a trabajar a la viña. También a las 12 en punto. Al mediodía, fueron a trabajar a la viña. También a las 3 de la tarde, que recién llegaron a trabajar a la viña. Los últimos, el último grupo de personas, fue a las 5 de la tarde, cuando recién llegaron a trabajar a la viña. Hubo en total 4 o 5 grupos de personas, respectivamente, invitados por el dueño, a venir a trabajar a la viña, a venir a esto, a deshiervar y trabajar en la viña. Entonces, a las 6 en punto, oscureció. A las 6, oscureció. Y después, el dueño ordenó al administrador de la casa, que el salario se lo diera a estos siervos, a estos trabajadores, pagándoles su salario. Así entendemos que las personas que vinieron a trabajar a la viña, las personas que vinieron a trabajar en la viña, las que pasaron más tiempo trabajando, ¿quiénes fueron? ¿Esas personas? Los que pasaron más tiempo trabajando fueron los que a las 6 de la mañana ya fueron a trabajar, y hasta las 6 de la tarde recién salieron de trabajar. Además de el descanso del mediodía y la comida, aparte de esas 2 horas, en un día, el uso, 10 horas para trabajar. Entonces, los que menos trabajaron, ¿quiénes son? Son los que a las 5 de la tarde fueron a trabajar. Él trabajó solo 1 hora, porque al empezar a las 5, a las 6 ya salía. De esta manera, solo trabajó 1 hora. Entonces, ¿y los que más trabajaron? Pues usaron 10 horas, porque él a las 6, desde las 6 de la mañana hasta la noche, a las 6, trabajó 10 horas. Y los que menos trabajaron, fue de 5 a 6 de la tarde. Solo 1 hora. Entonces, de tanta gente, algunos trabajaron más tiempo, otros trabajaron menos tiempo. Entonces, los que trabajaron más tiempo, se esforzaron y se fatigaron. Y los que trabajaron menos tiempo, tal vez él al final, se esforzó mucho en esa hora. Pero, después de todo, solo trabajó 1 hora. Al final, el Señor envió al administrador a pagar el salario a ellos. Así que el administrador primero pagó el salario a los que solo trabajaron 1 hora. Los que solo trabajaron 1 hora. El salario que recibieron fue una moneda de plata. Una moneda de plata era justo el salario de un día. En teoría, ellos no deberían recibir una moneda de plata. Entonces, un salario tan alto. Pero, el Señor estuvo dispuesto a darle una moneda de plata. Él solo trabajó 1 hora y recibió el salario de un día. Así que este grupo de personas se alegró mucho al recibir el salario. Estaban muy contentos y agradecidos con el Señor, porque decían, Señor, no soy digno, solo he trabajado 1 hora, y me das el salario de un día. Estamos muy agradecidos contigo. Muchas gracias. No paraban de decir palabras de agradecimiento. Después, el administrador estaba a punto de pagar el salario a los que a las 6 de la mañana ya habían venido a trabajar. Los que a las 6 de la mañana vinieron a trabajar, pensaron para sus adentros, nosotros a las 6 de la mañana ya vinimos a trabajar, y hasta las 6 de la tarde
No salimos de trabajar. Trabajamos en total 10 horas completas. Y además, soportamos el calor del mediodía. Y por la tarde, el calor del sol abrasador. También lo soportamos. Parece que el Señor nos dará más salario a nosotros. Pero para su sorpresa, el administrador, el salario que les pagó, también fue solo una moneda de plata. Lo mismo que a los que trabajaron una hora. La misma cantidad. En teoría, por haber trabajado 10 horas. Deberían haber recibido 10 veces más salario. No se esperaban que ellos solo recibieran un denario. Entonces, después de recibir su pago, se quejaron con el dueño de la casa diciendo: Señor, eres muy injusto. Nosotros trabajamos todo el día. Trabajamos 10 horas. Bajo el calor del sol del mediodía, sudando a chorros. Y solo nos das el salario de un día. Pero por la tarde, a las 5 de la tarde, los que recién fueron a trabajar, ellos solo trabajaron una hora, y también les diste el salario de un día. Incluso les pagaste lo mismo que a nosotros. ¿Cómo es esto posible? Nosotros trabajamos tanto, con tanto esfuerzo y fatiga, y recibimos lo mismo que aquel, que trabajó solo una hora. ¿Lo mismo? Entonces, el dueño respondió a uno de ellos, diciendo: Amigo, yo contigo, el salario acordado, ¿no fue de un denario al día? Yo ya te he dado el salario de un día. Trabajaste un día, y yo te di el salario de un día. ¿Acaso no es muy justo? Y en cuanto a los que a las 5 de la tarde vinieron a trabajar, ellos solo trabajaron una hora, y yo les di el salario de un día. ¿Acaso mi dinero no puedo distribuirlo como yo quiera, y como me plazca? ¿O porque soy generoso con estos, que solo trabajaron una hora? ¿Tienes tu envidia? Así que, el dueño habló así. Entonces el Señor Jesucristo dijo: de esta manera, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Lógicamente, los que trabajaron 10 horas deberían recibir recompensa, y el elogio del dueño, más que los demás. Pero como se quejaron del dueño. Entonces el dueño, al contrario, los reprendió. Pero los que originalmente trabajaron solo una hora, como fueron agradecidos con el dueño los elogió. Entonces, se cumplió lo que dijo la hermana de Seng. Recibió una palabra que decía: en aquel día, los últimos serán los primeros. Esto se refiere a que los últimos serán los primeros, es decir, que en el futuro, durante el periodo de la gran tribulación, se levantará muchísima gente para construir juntos, porque el Espíritu del Padre, hace unos días, tal vez, hace una semana, dijo, al final, habrá muchísima gente que vendrá a construir con el hermano Heber. Dijo, al final, vendrá mucha gente a construir. Entonces, ahora comencemos a construir. Pero al final, es posible que, los últimos 7 años, o los últimos 3 años y medio, ese grupo de personas, con todas sus fuerzas, mucha gente vino a construir, construyendo cantos de alabanza a Dios, construyendo juntos el ministerio del Evangelio. Entonces llegó aquellos que vinieron a construir al final. En cambio, en ese momento, sintieron que, para nosotros el mundo, solo le quedan los últimos 3 años y medio. Hagamos todo lo posible para construir juntos y alabar a Dios. Llegado a aquellos de los últimos 3 años y medio, construyen juntos, pero alaban juntos al Padre Celestial y al Señor. Pero aquellos que vinieron juntos desde el principio, los que caminaron juntos, al final dijeron: es demasiado duro, es demasiado duro. Ya hemos estado con el hermano Heber por más de 10 años, trabajando tan duro, en estos últimos 3 años y medio. Nosotros simplemente nos relajemos un poco, y también un poco. También estamos cansados. De todos modos, con Heber, este camino es todo de trabajo duro, quejándose constantemente del cansancio, y entonces, llegado al final, el Señor Jesús se enojó y dijo: te di la oportunidad, y la bendición, de tener la oportunidad por adelantado, de trabajar en el viñedo, pero no eres agradecido. Al final, en cambio, tú, te quejas mientras trabajas. Por lo tanto, en los días en que Heber reine, los últimos serán los primeros. En ese momento, tal vez se cumpla. Y hoy, nuestro hermano Heber habla de esto, para hacer que nuestros hermanos y hermanas entiendan que sí, estamos muy cansados de trabajar, muy cansados de hacer la obra del Padre. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos quejarnos diciendo: estoy muy cansado. Padre Celestial, ¿acaso habrá palabras de queja? No nos quejemos, sino que digamos: Padre, papá, este hijo es solo una persona común y corriente. Todo lo que este hijo hace es lo que debe hacer. Deberíamos decir: es lo que se debe hacer.
Es lo que se debe hacer. Y también decir, si no conociéramos al Señor, ni al hermano Heber, seríamos como la gente del mundo, sin oportunidad de recibir esta salvación. Pero tuviste misericordia de este hijo, dándole la bendición de trabajar junto al hermano Heber, de construir juntos. Le ruego al Padre, que en el futuro, los que están primero, sigan estando primero, para que este hijo, siempre ha estado al frente, al hacer la obra, siempre esté agradecido con el Padre Celestial. Pido al Padre Celestial que abundantemente ponga un corazón agradecido dentro de este hijo, hasta los últimos 3 años y medio. Que el corazón agradecido también sea mayor que el de aquellos que vengan en el último periodo, que acaban de conocer al hermano Sibo. Haz que este hijo, que el corazón agradecido de este hijo, sea aún mayor que el de ellos, y que agradezca aún más. Si tiene que dar su vida, este hijo también está muy dispuesto. Pido al Padre que no deje que este hijo sea avergonzado. Y así, continuamente, oraba de esta manera, y entonces, también tomó las acciones correspondientes. Muy agradecido con el Padre Celestial, ya sea en la prosperidad o en la adversidad, siempre agradeciendo continuamente. Ni una sola palabra de queja hubo. Entonces el Padre Celestial dirá, bien, ella ni una sola palabra de queja ha tenido, y me ama tan profundamente. Ella será una de las 10 honorables hermanas. Entonces seremos bendecidos. Así seremos bendecidos. Es decir, tenemos la bendición de trabajar, sin quejarnos, sino, al contrario, abundantemente, agradeciendo al Padre Celestial. Porque quejarse, si trabajamos, y estamos muy cansados, quejarse no es quejarse de Sibo, sino quejarse del Señor y del Padre Celestial. Porque esta obra, por supuesto, también es de Sibo. Esta obra es la obra del Padre Celestial y del Señor. Si nos quejamos del jefe, entonces el jefe seguramente no estará muy contento. Entonces, ¿de quién se quejan es? Del gran Dios Creador, y del Señor Jesús, y eso no sería bueno. Así que cuando trabajamos, debemos hacerlo con alegría y gratitud. Si nosotros, con los hermanos y hermanas trabajamos juntos, y tal vez vemos que otras hermanas parece que no trabajan mucho, ¿deberíamos quejarnos de ellas? No. Que trabajen mucho o no, no puede ser una razón para que nos quejemos. Una razón para quejarse. Si hacen mucho o no, es asunto de Dios. Nosotros solo ganamos el agrado del Padre Celestial. Ganamos el agrado del Señor. De esta manera, es excelente. Y el Señor dijo, los últimos serán los primeros. Y eso es porque los que originalmente estaban primero deberían seguir estando primero, porque ellos fueron los que más sudor derramaron, por más esfuerzo que hayan hecho. Pero sus quejas ya han anulado sus bendiciones. Los que debían estar primero, los que trabajaron 10 horas, deberían recibir una recompensa. Más bien deberían, o recibir el elogio del dueño. Incluso si el dueño no los elogia, tampoco se quejan. Así debería ser. Pero sus quejas anularon las bendiciones que les correspondían. Originalmente, si trabajaban más, entonces deberían recibir más bendiciones. Pero quejarse en el espíritu, quejarse en el corazón, anula lo que se les debía dar, las bendiciones correspondientes. Pero los que trabajaron poco, ellos no se quejaron, sino que fueron agradecidos. Originalmente el agradecimiento. Originalmente él solo trabajó 1 hora, y ese agradecimiento añadió sus bendiciones. De esta manera entendemos que debemos ser más agradecidos. Para el Padre Celestial, no importa qué trabajo se haga, el Padre Celestial y el Señor podrían por sí mismos, el Padre y el Señor, hacerlo ellos mismos, terminarlo todo. Es solo que el Padre y el Señor, para bendecir a sus hijos y bendecir su heredad, nos permiten trabajar juntos. Por ejemplo, construir el reino de los cielos y destruir a todas las naciones y pueblos. Este asunto, con solo una palabra del Padre, el Señor Jesucristo mismo lo hace, y se cumple. Pero el Padre y el Señor hicieron esto, hacer que el hermano Heber sea la boca. El Señor Jesucristo lo hace, el Padre Celestial lo cumple. Entonces, ¿por qué permitir que una persona común y corriente, pueda con el Padre Celestial y el Señor compartir la gloria y sentarse juntos en el trono? Es porque al Padre le agrada que trabajemos junto con Él, que trabajemos junto con el Señor, y que recibamos bendiciones juntos. En realidad, quien realmente lo cumple es todo el Padre Celestial, y quien lo hace también es el Señor. Nuestro hermano Heber solo habla y recibe una bendición tan grande. Así que hay que ser muy agradecidos. ¿Es lo mismo para los hermanos y hermanas? Por ejemplo, vamos a predicar el Evangelio. Nosotros traducimos, lo publicamos en Internet. ¿Quién es el que hace que las personas que se salvan vengan a verlo? Y después de que lo ven, ¿quién hace que crezcan y finalmente se salven? Es todo el Padre Celestial y la obra del Señor. Nosotros tenemos la bendición de trabajar junto con el Padre, así que debemos ser muy agradecidos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.